Y en esas enseñanzas de Jesús es donde nace entonces algo llamado la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora como iglesia nosotros manifestamos, enseñamos, tenemos una enseñanza dada ¿por quién? Por Jesús. O sea, una verdadera interpretación de lo que antes se había escrito. Ahora la iglesia tiene una nueva doctrina, ¿verdad? ¿En qué está basada la doctrina de la iglesia? En las palabras de Jesucristo, en las enseñanzas del Señor. ¿Qué pasó? Que de pronto muchos no pudieron captar o entender esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque se hacía necesario que viniera alguien a abrirnos el entendimiento. Por eso es que nosotros vemos que los discípulos, mientras caminaron con Jesús, caminaban con el Señor, pero el Señor cada vez les decía, bueno, ustedes que no entienden, ¿verdad? Pero cuando ellos entienden, de verdad, cuando viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hace la diferencia. Porque Él, dice la Escritura, fue enviado ¿para qué? Para darnos a nosotros, para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, ¿verdad? Y para enseñarnos todas las cosas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Hombre, sienta las bases doctrinales de la iglesia. Estas bases doctrinales que da Jesús, el pueblo judío no las recibe. Por eso ellos actualmente viven bajo otros parámetros. Pero nosotros, la iglesia, somos algo diferente, que ya no se rige por las interpretaciones de los judíos, sino por la verdadera interpretación del Antiguo Testamento, que está en manos ¿de quién? De Jesús. Esa es la gran diferencia que hay entre el judaísmo y la iglesia. ¿Desechamos nosotros el Antiguo Testamento? No, porque las enseñanzas de Jesús provienen de allí. Solamente que Jesús lo que hace es darle una verdadera interpretación. Entonces, ¿en dónde está el asunto? En la interpretación que se le den a los textos bíblicos. De allí en adelante, o de ahora en adelante, nosotros vamos a empezar a ver cualquier cantidad de interpretaciones. Por eso es que el apóstol dice, si algún otro os anunciare un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Porque no hay otro que te pueda dar la interpretación correcta de la Escritura, sino Cristo, sino el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, por esas interpretaciones, es donde vienen las diferentes sectas, religiones y todas estas cosas que están invadiendo. Entonces a veces uno no entiende cómo gente que ha conocido la doctrina de Cristo ahora quiere ser judío, ahora quiere dejarse crecer la barba, ahora quiere andar con la equipa, ahora quiere ponerse el forro en la cabeza, ahora quiere irse para Jerusalén, o sea, quieren hablar hebreo. No hablan bien ni el español y van a hablar hebreo. Entonces, cuando tú ves estas cosas, tú dices, realmente gente que no ha entendido realmente quién es Jesús. Porque si yo busco la manera de conocer hebreo, de saber el hebreo me va a llevar a mí a conocer más profundamente a Jesús. No me va a llevar a apartarme de Él. Porque si el hebreo me lleva a mí a apartarme de Jesús, estoy errado. Porque ya yo ando buscando religión, no convicción ni relación. ¿Sí? Entonces, esto hay que dejarlo claro desde el principio. Mire que no hemos tocado todavía la historia de la iglesia. Estamos dando la solidificación de esta clase para que usted sepa de dónde vienen todas las cosas. Bien, entonces, en los evangelios vamos a encontrar a Jesús hablando. De ahora en adelante, cada vez que usted lea los evangelios, se va a acordar. Le va a poner atención a cada palabra que Jesús dice. Y esa es una de las tareas. Usted va a encontrar o va a buscar en los evangelios diferentes episodios en donde Jesús hable que confronte a los judíos con la ley. O sea, que los judíos decían una cosa conforme estaba escrita en la ley, pero Jesús les decía otra. Entonces, tarea. Cada uno de ustedes me va a tomar una cita de esas. La va a analizar, la va a estudiar y me va a decir la diferencia que hay. Ellos dijeron esto, pero Jesús dijo esto.
Amén. Repita, por favor. Quedó grabado. Los diferentes episodios donde Jesús confronta a los judíos a través de la ley. Diferentes episodios donde usted ve a Jesús confrontando a los judíos con la ley o con las cosas que ellos decían. Por ejemplo, uno de ellos, y los ejemplos no son válidos. Las parábolas. En las parábolas van a encontrar muchas cosas. Lo que Jesús habla misterio. Pero ese misterio es revelado solamente a la gente que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque no podemos entrar a querer conocer la Biblia si el Espíritu Santo de Dios no está en el asunto. Porque le vamos a dar un mal uso, una mala interpretación. Cada uno de nosotros un día leímos la Biblia y no éramos cristianos, ¿sí o sí? Yo me incluyo. Ahora, ¿con qué intención te acercas tú a leer la Biblia? Yo conozco gente que se acerca a leer la Biblia con la intención de buscar una palabra para refutar o para justificar lo que está haciendo. Por ejemplo, el que le gusta el trago, le encanta el versículo que dice que Jesús multiplicó el vino. Entonces, lee la Biblia, sí, pero la lee para autojustificarse. Pero cuando nosotros nos acercamos a leer la Biblia, tenemos que ir desarmados. Es la actitud, ojo. Recuerde que hay una palabra que dice, ¿verdad? Estas cosas están escondidas. Y está escrita. Cualquiera puede tomar la Biblia y leerla, pero Jesús dijo, estas cosas están escondidas de los sabios y entendidos. Y se las he revelado ¿a quién? A mis pequeños. De cierto, el libro está ahí, usted lo puede leer, pero allí hay una sabiduría escondida que solamente te la va a revelar el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Y el Espíritu Santo, que conoce el corazón del que lee, revela. Si nosotros nos vamos a escudriñar el Antiguo Testamento, Jesús está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no está con el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ellos no lo aceptan como Dios. Hablando de los judíos, aceptan al Padre, pero no aceptan al Hijo, no aceptan al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con diferentes religiones, que no aceptan a Jesús. Y Jesús fue claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que usted me dice, no, que yo entiendo la Biblia a perfección, pero rechazo a Jesucristo. Falso. Automáticamente falso. Porque Cristo es la puerta y nadie puede volar. Porque el que se vuela la puerta, ¿qué dice la Escritura que es? El salteador, ¿verdad? El enemigo. Entonces, bien, hasta ahí vamos bien. Jesús, con sus enseñanzas, ya anotaron lo de la tarea, ¿verdad? Sí, Señor. Bien, ¿qué viene ahora? Digamos que a través de Jesús, o de la vida de Jesús, hablamos de los evangelios. Y ahora viene un libro llamado ¿cómo? Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo comienza el libro de Hechos de los Apóstoles? Hablando acerca de qué? No, hablando acerca de la ascensión del Señor. ¿De acuerdo? El Señor asciende. Y entonces el Señor, antes de irse, les dijo a ellos algo, les dio una encomienda. Les dijo, quédense ¿dónde? En Jerusalén. ¿Hasta que qué? Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos comenzaron a reunirse. ¿Sí? Jesús se fue, pero ellos comenzaron a reunirse. Y la Escritura dice o habla de un lugar llamado ¿cómo? Un lugar llamado aposento alto. Aquí se reunían ellos. Aposento alto.
Y dice la escritura que estando ellos reunidos allí en el aposento alto, de repente vino como un viento recio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vino sobre ellos y ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y entonces se cumplió la promesa dada por el Señor Jesucristo. ¿Quién había llegado? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, la iglesia nace ¿dónde? Nace en Jerusalén, la primera iglesia. Jerusalén. Aproximadamente se cree que Cristo nació en el año 4 y que su ministerio comenzó a los ¿cuántos? A los 30 años. ¿Y que duró cuánto? Entonces, ¿en qué año, bajo el dato de que él haya nacido en el año 4, en qué año entonces murió el Señor? Nació en el 39, alrededor del 39. 4 y 30, 34. Y 3, 37. ¿Cierto? 37. Bien. Aquí la muerte del Señor. Ahora, ¿qué tanto tiempo esperaron ellos? Desde la ascensión del Señor hasta la venida del Espíritu Santo. Exactamente. Tarea. Bien. ¿Qué más podemos decir ahí? Ahora aquí tenemos que tener en cuenta algo. Cuando Jesús nace, ¿quién gobernaba en Judea? ¿Cuál era el imperio que reinaba? Roma, ¿cierto? Los romanos. Cristo muere, en Jerusalén había un gobernante, que era Herodes, era un lacayo del imperio romano. Ahora, Jesús había dado palabra profética cuando en su ministerio, en el tiempo que él estuvo en su ministerio, él dio palabra profética. Una de las palabras proféticas que Jesús dio fue la que nosotros acabamos de mencionar acerca cuando él entró a Jerusalén y los discípulos le dijeron: Señor, mira este templo, mira lo grande que Jesús le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una palabra profética. Esa palabra profética Jesús la dio aproximadamente en el año 36, 35 y se cumplió en el año 70. La destrucción del templo. Pero antes de la destrucción del templo, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a leer en el libro de los Hechos todos los acontecimientos que vivieron cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos del Señor. Porque ellos que empezaron a predicar la palabra. Y es así como Pedro empieza a predicar y se convierte en ¿cuánto? 5,000. Y en la segunda predicación de Pedro se convierte en ¿cuánto? 3,000. Y ellos empiezan a predicar y la palabra de Dios empieza a ser esparcida, ¿verdad? Entonces el imperio romano empieza a conocer estas enseñanzas de los discípulos como una nueva religión. O sea, para ellos era una religión, ¿sí? El cristianismo se estaba